Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy con ustedes, Alejandro Fuentes. Hola Ramón, hola a todos. Marcela Garza Barba. ¿Qué tal? Y Rodrigo Carvajal. ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal, Alex Marcel? En esta semana, pues, completamente norteamericana, porque comenzamos el fin de semana con este atentado a Donald Trump, este atentado que ha despertado, pues, por supuesto, todo tipo de indignaciones, pero también todo tipo de suspicacias, porque están abundando. Precisamente el jueves el New York Times saca abiertamente todas las escenas que hay de toda la gente viendo, señalando el tirador, y todos lo vieron, menos el servicio secreto o el servicio personal de Trump que estaba cuidándolo. Alguien dice ahí que el hombre que estaba en la azotea contigua, pues tuvo al personaje enfilado, enfocado, minuto y medio antes de que lo detonara. ¿Qué significó? Esperaron a que diera el tiro, ¿para qué? Y aparecen después teorías de conspiración con esos predicadores que venían desde marzo diciendo: viene un atentado, le van a pegar en la oreja, va a caerse. Casi yo he dicho que es un script como los de Pigmenio Ibarra, de la 4T. Nos están copiando, traemos tecnología propia. O vieron un episodio de Los Simpson que también han salido esas teorías. También. Pero bueno, el hecho es de que haya sido el atentado como haya sido, el hecho es de que impulsó fuertemente a Trump y reforzó a Trump. Curiosamente, el atentado se da apenas 2 días antes de la convención republicana, en donde se va a designar a Trump como candidato y en donde se iban a hacer una serie de situaciones que yo, antes que nada, quiero decir: qué malvados los políticos americanos. No nos dejan ganar una. Somos los campeones del nepotismo. Aquí se fundaron, no con López Obrador y Andy López Beltrán y José Ramón López Beltrán. No. Desde antes, todos los priistas y panistas metían a tíos, hermanos, primos en los gobiernos. El nepotismo era casi un sello de la casa en México. Pero allá ya nos ganaron, porque si agarran la convención republicana, pues van a darse cuenta que al frente del Partido Republicano en la convención está nada menos que la nuera del presidente, Lara Trump. El hombre que dio el speech para presentar al candidato a la vicepresidencia, a J.D. Vance, fue Donald Trump Jr., quien, dicho sea de paso, antes de que él tomara la palabra, le dio la palabra a su hija nieta de Donald Trump. Así es. Y para cerrar la pinza, fue el propio Donald Trump Jr. quien fue el enlace para reconciliar los intereses de J.D. Vance con los de Donald Trump, que terminaron siendo, de llamar J.D. Vance a Trump el Hitler americano, a llegar a un matrimonio político en donde hoy Donald Trump le llama a J.D. Vance el joven Lincoln. Curioso. El heredero del Partido Republicano. El heredero del Partido Republicano. Una pasada estafeta, Rodrigo, muy importante, porque estamos hablando de un Trump, ¿sí?, que tiene 78 años. Claro. Y un J.D. Vance que tiene 39, exactamente la mitad de la edad que tiene. No es que de 78 pasaste a 60 o a 50, sino a 39. Así es. Y con una fuerza más radical. Es el más ideológico de todos los perfiles que tiene, y ya lo empezamos a ver en sus discursos. ¿Por qué? Pues ahorita vamos a hablar de esto, porque el hombre trae su carga emotiva, tanto en cuestión de dónde nació, cómo nació. Bueno, su mamá estaba ahí. Sí, pero su mamá, que trae su historia de adicción de drogas, en donde también... De heroína, específicamente. Sí. Y él culpa a los carteles mexicanos y culpa a México, que porque el famoso TLC, o ahora TEMEC, le quitó los empleos a toda su constituency en Ohio, en el Rust Belt. Y aquí, bueno, ¿qué tenemos aquí, Alejandro? Pues, Ramón, sumando a tu argumento, todos trompudos, ¿no? En la convención republicana, los periodistas estadounidenses, que yo alcancé a ver algunas de las crónicas, señalan 2 efectos muy importantes de cómo Trump se apodera del Partido Republicano. Obviamente, pues vimos que mediáticamente se apodera, pero hay 2 situaciones. Los reporteros del New York Times
hablaban de cómo todos esperaban que Marco Rubio fuera el vicepresidente e incluso los periodistas estaban en la oficina cerca de sus fuentes con Marco Rubio y cuando llegaban y le preguntaban cuándo te Estaban van a nombrar, despistados. decían, no sabemos nada. Como el Estamos capítulo de The Apprentice. aislados, Exactamente. ¿Haz no de está cuenta? pasando nada y de repente llegó de la nada, ¿sí? La designación de J.D. Vance que tú acabas de hablar. Otra parte bien importante es, en esta convención republicana se escriben los principios del Partido Republicano y se discuten entre los delegados. Bueno, hablan de que al momento de escribir estos principios La plataforma. y la plataforma que va a ser el Partido Republicano, les quitan los celulares a los delegados y solamente hay una persona dictando por otro celular que es Donald Trump. Y termina estos principios en vez de 10 en 22, personalmente redactados y dictados por Donald Trump, que serán la plataforma política. Y es donde entra toda El esta Project parte, 25. sí, la ideología esta que habla sobre la hacer razón, sobre volver a make America great again. And again and again. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, estamos viendo la entronización ahora sí, cuando no lo veíamos absolutamente nadie del país que podría haber tenido contrapesos, pues No, pero estamos viendo que se está El cargando totalmente. balazo puso sobre Trump el nombre de el elegido, porque Claro. de acuerdo a los que manejan Sí, el Partido sí, Republicano, que son evangélicos y cristianos, dicen, si Dios no permitió que se fuera, es Claro. porque quiere que venga a hacer todo Ese esto. es el punto. ¿Y Lo cómo digo. se ganó la nominación J.D. Vance? Enviando un polémico tweet minutos después del atentado, culpando la retórica del Partido Demócrata. Eso fue lo que le dio al final la decisión de tú a ser el vicepresidente. Por supuesto, ya venía con el acceso de Donald Trump Jr., pero hablemos de J.D. Vance y de por qué es el candidato más trascendental para México. Primero, por su postura abiertamente radical en temas migratorios. Está prometiendo lo que ni siquiera se hizo en la primera gestión de Donald Trump, que son redadas masivas de deportación. Eso no se logró de 2016 a 2020 y se está prometiendo realizarse en este momento. Es decir, estamos ante la criminalización de los mexicanos y los latinos en Estados Unidos. Segundo, la postura de seguridad nacional en relación a los cárteles mexicanos. Se lo dijo a Meet the Press el año pasado. Queremos que los cárteles sean designados como organizaciones terroristas. Queremos que la Casa Blanca, no importa si el presidente es demócrata o es republicano, tenga las facultades suficientes para ordenar una operación militar en México que neutraliza esos cárteles. Y eso pone en el ojo del huracán a sitios como Monterrey, que se han vuelto la nueva capital del fentanilo a nivel global. Entonces, ojo con eso. Y tercer tema, el tema comercial. J.D. Vance no es el típico republicano de libre comercio que vimos en la era Bush, que vimos en la era Reagan. Es antitratado de libre comercio, antidesindustrialización, porque lo vivió de carne propia en Ohio, en Kentucky, en Pensilvania. El Rust Belt, él es el candidato del Rust Belt. Estamos viendo una postura completamente ideológica, completamente populista. Yo veo lo que fue Huey Long para los Hicks en Luisiana en los 40s. Claro. Lo está haciendo desde mi punto de vista J.D. Vance para los Hillbillies en los 2020s. Marcela. Desde que J.D. Vance no se llama J.D. Vance, se llama Donald. Desde ahí algo está mal. O sea, no está usando su nombre propio. Entonces, aquí estamos viendo una convención en donde todo brilla, todo está padrísimo, como dices, tipo The Apprentice. Todos con sus orejitas. Todos con sus orejitas, con sus sombreros, que ahora el sombrero al estilo Ronald Reagan es el que está de moda. El Mesías, Donald Trump, entrando con la canción It's a Man's World, que es una de las favoritas de Donald Trump, se me pone la piel chinita no porque está padre, es porque no puede ser que se les esté olvidando y se nos esté olvidando todos los 91 cargos que trae Donald Trump encima, Bueno, eso... en contra de las mujeres, o sea, los acoso sexual, etcétera. Y aparte estamos hablando que la mayoría de las que se pararon en ese podio son mujeres alabando a Donald Trump, alabando, glorificándolo desde las alturas. Entonces, ni aunque seas su nieta, ni aunque seas, mejor no te subas. Brillaron por su ausencia Melania hasta ahorita. Melania Curioso, buen punto, Marcela, buen punto. Ivanka. No las vemos ahí. No las Qué vemos. raro que no estén ahí. Es un statement. Creo que es un statement Hay una frase Donald Trump. Pero muy- espérame. Sí, claro. Entonces, el punto aquí es todo eso muestra cómo la salud política de Estados Unidos está de verdad
convaleciente, porque está supuesto. podrida, porque ¿La cómo figura puede de ser quién? que incluso la portada del New York Times, de New York Magazine, es la salud de Trump, los ponen literal sin ropa, de Trump y de Biden. Estamos, the health issue, esa es la portada de esta semana, y estamos, es así como, estamos enfermos, o sea, es una enfermedad. Creo que la situación política estadounidense se resume en una frase que ha existido siempre desde las décadas de los 60, pero que se repite mucho ahora. Democrats fall in love, Republicans fall in line. Es decir, hay una disciplina absoluta en el Partido Republicano y en este momento la preponderancia e influencia de Donald Trump ha cambiado por completo el partido que antes era de Reagan, que antes era de Bush, que era de Mitt Romney. Esas personas quedaron completamente desplazados de la convención republicana. Ya estamos hablando de un nuevo partido que para algunos representa una amenaza a la democracia. ¿Por qué? Por su inclinación a desconocer resultados electorales, por propuestas como la del Proyecto 2025 de la Fundación Heritage que dicen tienes que cambiar a todo el estado profundo de los mandos medios de la burocracia estadounidense. ¿Dónde oí eso? ¿Dónde oí eso? Estamos ante un cambio de régimen también en Estados Unidos. Por eso es tan importante esta elección. Y si hablamos de Republicans Fall in Line, el sistema también ya se está alineando. ¿Por qué? Vemos a empresarios tan importantes como Bill Ackman, uno de los principales inversionistas de mayor influencia en Wall Street, diciendo yo apoyo a Donald Trump. Elon Musk, yo apoyo a Donald Trump. Pues desde un Ted Cruz, Jeff no estaba, Bezos, ahora que está. es un donante del DeSantis. Partido Demócrata, poniéndose a las órdenes de Donald Trump. Tim Cook, también un personaje prominente de la base de donantes del Partido Demócrata, poniéndose a las órdenes de Trump. Eso, Rodrigo. Eso tiene un porqué. Y es la obstinación, que es la otra cara de la moneda que tenemos que discutir aquí. Claro. Joe Biden. O sea, a ver, tenemos Así es. aquí ya 4 semanas o 5 semanas diciendo en qué momento el señor se va a ir. Yo he tenido discusiones fuertes, no solamente con amigos míos demócratas influyentes y posicionados en Estados Unidos, sino con amigos míos que respeto mucho y que son gente conocedora en México diciendo, qué obstinación por querer sacar a Joe Biden. No es obstinación, es sentido común. El hombre ya no da. Yo estaba un día anterior, el día martes, que acudimos a la Televisa Monterrey Sí. a hablar del tema. Yo decía, señores, después del atentado a Trump y con la convención republicana avanzando, Sí. faltan días para que Joe Biden vuelva a equivocarse porque las presiones sobre él, después de su doble equivocación, Claro. confundiendo a Zelensky con Putin y confundiendo a Kamala Sí, sí, sí. con Sí. Trump. Donald Trump. Imagínate, bueno, dije ahí una noche antes, no tardan en equivocarse otra vez. ¿Y qué van a esperar? ¿Cuántas equivocaciones tiene que Vuelve a haber para suceder. quitarlo? Y ocurrió menos de 24 horas después, se le fueron las cabras al monte. La pregunta es, ¿en dónde están los demócratas? Y la pregunta más de fondo es, ¿quién está obstinado en usar a un hombre lastimosamente decrépito para que se mantenga ese estado profundo en el poder y sigan detentando y usándolo como títere? Porque nadie en sus 5 sentidos puede decir hoy Claro. que el señor puede enfrentar el siguiente mes, no para la elección, ojo, para llegar a la convención demócrata Claro. del 19 de Ramón, dices, ¿dónde están los demócratas? Ya hay reportes de prensa muy serios, todos de esta semana, donde Barack Obama ya le dijo en privado a Joe Biden, te tienes que hacer un lado. Nancy Pelosi ya se lo Sí, hizo Nancy saber. Pelosi. Chuck Schumer, líder del Senado del Partido Demócrata, también se lo hizo saber. Es decir, las 3 figuras más relevantes, yo creo que ahí nada más faltaría Bill Clinton para cerrar ahí la terna, ya le hicieron saber a todo el Partido Demócrata, señores, queremos juego libre. que me llamó la atención una cosa, ojo, ¿Qué? ahorita que decía Rodrigo, Bill Clinton. Ayer los republicanos atacaban a todo, hasta Obama. Nunca mencionaron a Clinton. ¿Por qué? Yo estuve siguiendo el tracking y en los discursos, Fue el único que Eres no. viewer. en los discursos de J.D. Sí, sí, Vance, sí, sí. en el de Donald Sí, Jr., sí. hablaron y es que Obama, y es que el otro. Pero nunca tocaron ¿Qué? a los ¿Pero Clinton. qué? No, ¿Qué la nos dices? la ¿Qué nos pregunta dices? es, a ver, allá también hay acuerdos de Sí, por inmunidad, supuesto, Claro. como los de supuesto. Peña Nieto y Claro, López Obrador aquí, pero claro. Y también, ¿No? y Por también hay supuesto. quienes quieren que el Partido Demócrata arda.
de cierta Claro, por forma. supuesto. Eso es lo que quieren los republicanos. Por eso se callan y dicen, ahí dejen a Que Biden. se mueran solos. Y al interior del Partido Demócrata también, porque aquí, o sea, lo que se habla es quién va a ser la primer figura que se arme de valor y exija, ahora sí, que el presidente Biden se separe del cargo. Sí. Y creo que a partir de que sea la primer persona es donde se va a venir el efecto dominó en ese sentido. Ya Pelosi había mandado una primera y dijo, solo él puede decidir si se va o no se Y Adam Schiff, que es el político más cercano a Pelosi, también ya lo dijo abiertamente. Así es. Y sé que, y los mismos reportes dicen que ya el Partido Demócrata les pidió a sus figuras más emblemáticas que se expresen. Bueno, pero ya por vamos, Alejandro, pusieron en la mesa una condicionante sabrosa, que es decir, si yo estoy enfermo de salud, dice Biden, pues tendré que considerar. Ya le pusieron en la mesa el COVID. Por Que supuesto. vamos a saber si es cierto o no es cierto. Pues por lo pronto está guardadito los siguientes 3-4 días mientras sigue la convención republicana para que no haya juxtaposiciones. Por supuesto. No, pues, Marcela, pero entonces ¿tú aquí cómo? sí lo que preocupa es que al final evil win, o sea, lo malo gana, porque estamos hablando de un Donald Trump que en su momento dijo pues es política, que va hay a versiones. mandar misiles a México o sea, en su momento todo esto es la cuestión de eliminar a los mexicanos, o sea, no es, o sea, MAGA, toda la parte republicana que traen, como tú dices, esa parte de religiosa Claro. y fanática y tal, eso sí preocupa porque eso no tiene límites. Pero ya no es el Sí lo fringe, hacen. ya es el consenso. Ese Sí es el lo problema. hacen, sí Claro. lo hacen. El problema y lo que yo veo es que se está viendo realmente el espíritu que prevalece en Estados Unidos, Sí. conservador y de rebeldía ante el status quo, que no lo hemos podido ver en las encuestas. Es más, todos creemos que Estados Unidos cambió de repente No, y no, que no. se volcó a Trump, ¿no? No. No, déjate Es por la eso. debilidad, es por la, Estamos- es por la debilidad de El Biden. resultado reafirmó. Es por la debilidad de Un Biden. punto antes porque luego se me va, porque somos 4, pero el punto aquí es el shooter, este niño El tirador. de 20 años. De 20 años. La ideología que trae detrás. Que no me he sabemos puesto a ver- todavía, porque el FBI se han no ha podido sacado- pero se han dilucidar sacado eso. un poquito que los papás, uno era demócrata y otro que no, y han sacado como que el niño hablaba mucho en contra de Trump Pero en las nada nunca. clases. Bueno, por eso, pero el punto aquí es toda esta parte de la venta de armas, el que tú puedas tener un arma que sea de tu papá, toda esa parte de Estados Unidos que está, vuelvo a repetir, la salud, está podrido, es un reflejo de Estados Unidos, de lo que es De la decadencia. de la decadencia de Estados Unidos. Sí, de acuerdo, son un imperio en Make America decadencia. Great Again, desde ahí, desde que un niño de 20 años no tiene que portar una A ver, pistola. hay cifras O un muy rifle. puntuales de cuánto le está costando Biden a los demócratas. A ver. 5 estados de los swing states que son fundamentales para definir los votos del colegio electoral en la elección: Arizona, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. En estos 5 estados, en la carrera al Senado, los candidatos demócratas aventajan por entre 7 y 12 puntos, de acuerdo a un sondeo de YouGov. Pero si te vas al sondeo de la presidencial, en todas está arriba Trump por al menos 5 puntos. Y comenta también que en muchos estados, solamente en la parte demócrata, Kamala ya está arriba del propio Biden. Arriba que el propio Biden. ¿Cómo? O sea, Eso ya es un hecho. Y Kamala, la verdad, no despierta ninguna pasión. Claro, Digo, seamos así es. conscientes. Sí, Pero mira, a mí me llama la atención una cuestión que se dio en la convención. Y lo quiero leer textual porque después dicen, no, y están exagerando, y etcétera, ¿no? Aquí hay un personaje llamado Tom Homan, que es el IC Director de la migración, Sí. que simplemente sacudió a la Convención Republicana. Lo voy a leer en español, pero no lo leo en inglés para que dice, les manda una sentencia a los cárteles mexicanos y les dice, ustedes han asesinado a más americanos que cualquier organización terrorista en el mundo combinada. Sí. Primero, a ver, son el peligro mundial para Estados Unidos. No es el No es ISIS, Ucrania. No es Ucrania, nada. Es Ya lo que ahí. dicen ellos. Cuando Trump regrese a la oficina Oval, él los va a desaparecer de la faz de la tierra. Están fritos. A ver, Imagínate. esto es el pronunciamiento del hombre que desde el ala republicana
tiene a su cargo y seguramente lo va a seguir teniendo la parte migratoria. Ramón, esto no es algo trivial, No, ni es coincidencia, ni nada. Por eso es tan importante el nombramiento de J.D. Vance. ¿Quiénes son los dos principales promotores empresariales y financieros de J.D. Vance? Son Robert Mercer de Renaissance Technologies y es, por supuesto, Peter Thiel. Peter Thiel, este personaje de Wall Street tan críptico que quiere influir en una nueva agenda conservadora. Que tienen en común Mercer y Thiel? De manera sistemática han financiado campañas de candidatos del Partido Republicano que tienen en su agenda de seguridad la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas o algún tipo de intervención militar en México. Ken Cuccinelli, Ted Cruz, Lindsey Graham, Ron DeSantis, el propio Donald Trump. Esos son casos de gente financiada por Mercer y por Thiel. Y ahora lo estamos viendo en la agenda. Si tú te metes a ver la plataforma del Partido Republicano, el riesgo de seguridad es el cártel Jalisco Nueva Generación, Claro. el cártel de Sinaloa. Y el hecho de que la madre de J.D. Vance Eso sí. haya sido una adicta a la heroína exportada desde Y se México. te olvida Pharma, que Pharma Bueno, también pero el tema, Pero el tema personal. el tema de los Sí. opioidos y la relación eso, con pues, México claro. es Todos los un asunto farmacéuticos personal, personal. para J.D. Vance. Y J.D. Vance ya lo dijo en Meet the Press. Lo que se necesita hacer en México es lo que hicimos en Colombia en la década de los 90. Y por eso vienen acciones como la que se tuvo el mes pasado, donde se intenta cambiar a México de la jurisdicción del Comando Norte de Estados Unidos a la del Comando Sur. Yo tenía excelentes maestros de filosofía, ética y ese tipo de cosas cuando estaba en preparatoria. Y desde aquí saludo al maestro Edison Constantino Palomares, por ejemplo, y a Jorge de la Garza ¿Y Baxter. qué recuerda? Recuerdo cuando nos enseñaron los silogismos. Eso ya nos enseña ahora. Eso ya nadie se. Pero el silogismo era una forma de cómo la mente piensa. Ahorita que comentaban ustedes el tema de esto. ¿Qué es el silogismo en este caso político que está dando ahorita? J.D. Vance dice: mi madre, yo tuve una infancia muy pesada y difícil porque, entre otras cosas, mi madre era una adicta a la heroína. Así es. Y él a veces no trabajaba, lo que tú quieras. Una historia de hillbilly, de montañés muy dura. Esa droga venía de México, Claro. enviada por cárteles mexicanos que lo pasaban a Estados Unidos. Luego entonces quitas estos dos del medio y dices, el señor dice, luego entonces yo odio, no a mi madre, odio a México y a A los los que lo cárteles hicieron mexicanos esto. y yo tengo que cobrarme esa venganza. Sí. Estoy hablando del subconsciente. Y un agregado, Ramón. No, pero es muy cierto. Y un agregado a eso. La situación por la que su madre se vio envuelta fue por la crisis económica del Roosevelt, que es una crisis que él achaca a que los empleos de la desindustrialización Sí. de Ohio, Por los Pensilvania, migrantes. Kentucky, terminaron en México por la firma del Tratado de Libre Comercio. Así es. Entonces, a ver, nada bonito se pinta en los próximos meses para México. Digan lo que digan. La caída del señor Biden, estrepitosamente, yo siento, me puedo equivocar, que la historia así es, pero yo pronostico que no van a pasar una semana o 2 semanas en que Biden sea diciendo me enfermé, ya no puedo, etcétera, y vayan a poner a alguien más, sino ahórrense la elección, señores de Estados Unidos. Instalen a Donald Trump ya y a J.D. Vance. Y ahí sí, señores, lo único que pido es compren acciones de cualquier compañía que venda cinturones de seguridad. Porque el choque entre la política americana y la política mexicana, con 2 gobiernos nuevos que se van a empezar a olfatear, Dios mío. cada quien sus Con 2 intereses, regímenes nuevos con también. 2 regímenes nuevos, no cambios de gobierno, no cambios de regímenes en ambos casos, nos van a sacar muchos círculos magentas, de los cuales ya hablaremos. Bueno, y el segundo tema tiene que ver con este enorme debate que está ocurriendo hoy en México respecto a lo que se deben llamar el golpe de estado técnico, porque la famosa sobrerepresentación de los partidos políticos, en este caso el reparto de las plurinominales, en donde pues el debate está centrado curiosamente no en el INE, curiosamente no con los partidos, sino en la Secretaría de Gobernación, Sí. que es la que agarra a Luisa María Alcalde, la pues futura presidenta de Morena. A ver. El conflicto de Ahí, interés. ahí comenzamos con un problema. Si ella trae puesta, investida,
el bastón de mando, esos que crea López Obrador, así como Claro. palomitas, un bastón de mando para ser la nueva presidenta de Morena, ¿por qué ella es la que está hoy defendiendo la sobrerepresentación? A ver, vamos a decir por qué estamos hablando de un golpe de Estado técnico. Porque aquí lo que se está debatiendo, para hacerlo simple y entrar ahorita a la discusión, es cómo se hace el reparto de esas plurinominales. ¿Se le va a dar por coaliciones o se les va a dar por partido? ¿Sí? Históricamente siempre ha estado por Por partido. partido. Y de hecho, una persona que siempre fue muy impulsora de hacerlo por coaliciones era Andrés Manuel López Obrador, Es correcto. que decía, a mí me quieren madrugar con las coaliciones. Bueno, pues ahora que le tocó a él estar del otro lado de la cancha, él es el que está impulsando a que Morena y sus aliados, entiendas el Partido Verde, entiendas el PT, todos los partidos satélites de Morena, pues les conviene más que se dé como se está dando, de tal manera que, ahorita nos explicará aquí Rodrigo, cómo quedan las representaciones, porque al final del día, ¿qué es lo que se quiere? ¿Por qué es el golpe de Estado técnico? Para que puedan completar la famosa mayoría calificada. Rodrigo, ilústranos en la cuestión de los números. A ver, hay que ponerlo. Esta va a ser la decisión judicial más importante del sexenio. Es la calificación de la elección, primero en el Instituto Nacional Electoral, pero posteriormente, y quien va a tener la última palabra, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por cierto, tiene solo 5 de los 7 escaños totales, O sea, de no las han- 7 posiciones y por totales esa de posición magistrados. no puede operar. Y por esa posición no puede operar, pero ahorita entramos a ese tema. A ver, ahí en el artículo 50, en una cláusula del artículo 54 de la Constitución, hay un tema muy complejo y es donde está la interpretación de si debe el espíritu de la ley hacer referencia a partidos o coaliciones. ¿Por qué? Por cómo está por partidos, como lo está planteando Morena, con el 55% de los votos recibidos para diputados de Morena, PT y Verde, pretenden ocupar el 25%. Pretenden ocupar el 75% de los asientos en la Cámara Baja. Y eso implicaría una subrepresentación de todos los partidos de la oposición. Implica regalarle diputados al Partido Verde y al Partido del Trabajo. Nada más para que se den una idea. Con prácticamente la mitad de los votos, el Partido Verde tendría más diputados que el Partido Acción Nacional, O sea, que será el Partido Verde tiene la mitad de los votos que el PAN. Así es. Y siendo la mitad de los votos que el PAN, tendría más diputados que el PAN. A ver, que alguien me explique. O sea, podrían ser la segunda fuerza política de este país. ¿Qué alega Morena? Alega, a ver, el máximo que puedes tener de sobrerepresentación en la ley es 8%, y en este caso se estaría excediendo por muchísimo. Por cierto, una diferencia entre lo que ahora López Obrador siendo el beneficiario, bien, está bien. PRI y PAN no respetaron esa ley, son hipócritas hasta cierto punto, porque tampoco cambiaron la ley cuando pudieron hacerlo. La diferencia es que nunca se habían pasado tanto y nunca tampoco para llegar a esta mayoría calificada. Es decir, el cambio constitucional, el cambio de régimen de este país está en manos de los 5 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y hay un asunto muy importante. Cuando se hizo la ley electoral, cuando se escribió en 1996, no existía per se la figura de coaliciones. En época de Cedillo. Existía la de partidos coaligados. Esa redacción nunca se cambió, pero el espíritu de la ley es claro. Un solo partido, una sola coalición, una sola fuerza política no puede tener la capacidad de cambiar la Constitución. Y eso es lo que está en juego. Marcela. Pues bueno, los ciudadanos estamos metidos en un juego de legaloide al diablo con las instituciones y con la Constitución, porque aquí más que nada es lo que al final quiere Andrés Manuel y por ende Morena, etcétera, dejar planchado para Claudia Sheinbaum que todo esto, la mayoría calificada, pues que al final sea el poder de un solo hombre o en este caso de una sola mujer y todo su séquito, porque bien lo decimos, mujeres como Luis María, o sea, ¿qué están haciendo en una mañanera explicando? Eso es desde ahí ya es anticonstitucional. O sea, ella no tiene el poder de decir por qué esto, por qué el otro. Y entonces aquí yo sí me pregunto, están están haciendo lo que siempre han querido, el plan C famoso. Ese plan Sin C. los votos. Sin los votos. Se están saliendo con la suya. Y eso es lo que más preocupa y ocupa a toda la ciudadanía en este momento, creo yo, ¿no? Alejandro. Le está pegando un tema que es bien difícil de entender para la gente y jugando con una falacia
muy claro en comunicación, que es el pueblo nos escogió, por lo tanto el pueblo nos conmina a hacer los cambios en la Constitución que se necesitan hacer, que tiene que ver con la reforma del Poder Judicial. Pero yo me puedo pensar, y es como ahora que fue la final de la Copa América, es como llegar y decir, oye, el gol de Messi vale más al final. ¿Por qué? Pues porque es Messi, porque tiene mucho más carrera y porque ha sido el máximo goleador. Oye, pero los goles son los goles. El problema es que a la hora de revisar la jugada, resulta que el presidente es dueño del árbitro central, no puede, ahí en el tribunal faltan dos magistrados, entonces pues no está un árbitro, pero pues vámonos con el árbitro y es dueño del VAR también. Entonces, viendo al presidente que su secretaria de gobierno, de gobernación, es la abogada defensora de la sobrerepresentación y se Que pone beneficia a que Morena y a lo beneficia suyo. a Morena y a los Sin suyos. contrapeso. Entonces, pues dices, oye, pues entonces ¿en qué cancha estamos jugando, no? Donde los goles valen como diga el presidente y como diga la secretaria de Gobernación, y a la hora que queremos revisar la jugada, pues ¿dónde va a ir a parar esto, no? Porque hay una presión y una planeadora importantísima sobre una falacia que es el pueblo nos dio la mayoría, entonces el pueblo nos dice que tenemos que... No. El pueblo te dio cierta cantidad de votos y en el sistema hay equilibrios precisamente para evitar Claro. que los goles de Messi valgan igual que los goles de cualquier otro y no solamente con los ¿Y goles quién de es el árbitro? Sí, es- A ¿Quién ver, es? aquí el asunto de fondo es que están haciendo flagrantes violaciones a todo lo que son los procedimientos de la Constitución, etcétera, precisamente para apropiarse de la Constitución. Así es. Porque eso es lo que les daría el ticket para hacer lo que quisieran. Y yo insisto lo que he estado diciendo. Yo no me voy con la finta de que el presidente López Obrador anda buscando la mayoría calificada para poder hacer las reformas que él quiere en la Guardia Nacional, en el sistema judicial, todo lo que ha estado diciendo el famoso Plan C. Yo insisto, López Obrador lo que está haciendo es metiéndole los candados, lo que en inglés se llaman los gridlocks, para garantizar que él desde Palenque pueda gobernar este país. Repito la fórmula y es importante que se repita para que se entienda. Si el presidente va a tener el control de Luisa María Alcalde como presidenta de Morena, de Adán Augusto López como líder Coordinador. del Senado y de Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, él va a ser el dueño del bate y la pelota y seguirá haciendo lo que Alejandro aquí estaba diciendo, el dueño del estadio, del balón, del árbitro, de todo, hasta del bar, como dijiste. Claro. ¿Por qué? Porque si la señora Claudia quiere hacer alguna cuestión que al señor Andrés Manuel en Palenque no le parezca, será suficiente una llamada telefónica para que Adán Augusto y Monreal paren lo que haya que parar, aunque es no lo que quiera Sí, los gatekeepers. Claudia. Y si López Obrador le pide a Claudia que haga una iniciativa para lo que sea, y Claudia dice, y su equipo, no al lugar, no te preocupes. Yo le voy a decir a Luisa María Alcalde que baje la iniciativa como una iniciativa, no de la presidenta, de Morena. Claro. No sé si está Claro. la presidenta. Lo están haciendo A ver, sistemático. yo creo que se ha incurrido en una falacia de tratar la mayoría calificada de Morena como un hecho ya resuelto, un hecho concreto y un hecho inminente e inevitable. Por supuesto que no, porque esto lo va a tener que dilucidar el Tribunal Electoral. Y hay que advertir, hay una operación política vigente para intentar presionar al tribunal a que falle acorde a Morena. Me explico. Primero, se quita de la presidencia de manera irregular, de la presidencia del tribunal, al magistrado Reyes Rodríguez, un magistrado que históricamente hizo su carrera de lado de la mano de un personaje panista, Roberto Gil Suárez. ¿Para instalar a quién? Para instalar a Mónica Soto. Mónica Soto, quien sistemáticamente en todos sus fallos judiciales ha estado del lado del gobierno de la 4T. Ella es actualmente quien tiene, digamos, el peso más fuerte en esta resolución madre, en este fallo judicial tan importante. Y segundo, viene un juez administrativo de la Ciudad de México, Rodrigo de la Pesa, muy cercano a Norma Piña, hay que decirlo, donde le ordena al Tribunal Electoral que llene las 2 vacantes que le falten de los magistrados. ¿Cuál es la respuesta de la presidenta del tribunal, Mónica Soto? La respuesta es, nosotros somos autónomos, tú no tienes jurisdicción aquí. Acto seguido, Morena le promueve un juicio político al juez Rodríguez de la Pesa. A ver, no olvidemos, en medio de todo esto se insertó desde la mañanera la famosa grilla contra
el que quieren quitar, Sí, contra Reyes Rodríguez. Reyes Por Rodríguez, supuesto. diciendo que él y Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, tuvieron un encuentro, Así es. una cena Sí. con el presidente de algún partido. Nunca dicen de qué partido porque lo tuvieron. Y es suficiente para empezar a dudar de él y quitarlo y hacer todo. Es decir, No, y le dedican yendo con lo que minutos. dice Rodrigo, que tiene toda la razón, está hecho todo un andamiaje Narrativo. para descalificar a quien puede impedir Así es. lo que se puede impedir o lo que se debe impedir y para darle paso a que se sienten en los lugares correctos a la gente que lo puede Y permitir. nada más Pero un entonces- comentario adicional con esto. El operador político de este andamiaje para presionar al tribunal es nada más y nada menos que Arturo Saldívar. Ah, sí está, por Ah, eso no, está ahí la bueno. foto. Pero entonces, ¿dónde está el contrapeso? No, O pues, sea, es que no quieren contrapesos, Marcela. Por eso, no quieren contrapesos. Pero Es un tribunal que débil para salgan tomar los la decisión. contrapesos, que salgan esas 3 personas de contrapeso que hay todavía en medio del oasis, o sea, que salgan, porque se necesitan. Se necesitan Sí, en claro. estos momentos. Y la verdad es que no queremos, o sea, no se quiere en un México las tibiezas de que no hay un contrapeso en una situación como esta. Es una situación en donde el contrapeso, sea quien sea, como sea donde estén, en el INE, en el Poder Judicial, donde estén, tienen que salir a hablar, no públicamente, a jugar el juego de un contrapeso, porque si no, pues ahora sí que se nos va a llevar a no sé dónde. Alejandro. Lamentablemente, el asunto de ir debilitando los contrapesos no es un trabajo de ahorita, es un trabajo que ha durado todo el sexenio, que ha comenzado con todos los elementos que podrían brindar alguna presión hacia el presidente. Hemos visto Norma Piña como uno de los personajes que ha aguantado vara. la presión que viene desde Palacio. Creo que se va a pasar hacia estos magistrados del tribunal, pero también hemos visto que no cualquiera aguanta las presiones cualquiera. que vienen desde Palacio Nacional. Las presiones son fuertísimas. Entonces, yo vería que, y además tienen esta parte que el tema es complicado y la mayoría de la gente no lo entendemos. Dice, si ganó Morena, pues ganaron las urnas, pues sí, ya van a pasar. No deberían de pasar. No. Sí me explico, hay este mecanismo. Es responsabilidad, creo que de los medios y nosotros de darle a conocer a la gente de una forma explicar que es sencilla. mayoría Yo también Cada. me gustaría desarticular un argumento que utiliza, por ejemplo, Arturo Saldívar, que utiliza también la secretaria de Gobernación, que es decir, es que la oposición cuando estaba en el poder abusó de este sistema y ahora se tienen que aguantar. No. A ver, no es en este No. momento la oposición únicamente la que está señalando No, esto. no. Lo señalamos los medios, lo está señalando también la barra de juristas, lo está señalando todo el poder judicial en su completo. Es decir, ¿cuál es el deber ser? El deber ser es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley que es evitar una sobrerepresentación para que una sola fuerza política no tenga la capacidad de modificar la Constitución si no tiene los votos para hacerlos. Y no los tiene porque el 45% del electorado de este país votó en contra de que se reforme a tal grado la Constitución. ¿Cómo con el 45 ahora quieren ellos apropiarse del 75? Así es. Tan sencillo como eso. Así es. A mí lo que me preocupa para cerrar esta intervención es un asunto que está ahí pendiente y que no se ha asociado con esto. Los pleitos internos en los partidos, particularmente Cierto. el PRI y el PAN. ¿Por qué? Porque de esos pleitos y esas disputas podrían salir personajes que ganaron alguna curul y que eventualmente dejen el partido, sea PAN o sea PRI, para irse a engrosar las filas de Morena y le entreguen el senador o los 2 senadores que vayan a terminar siendo el factor de cambio. Seguiremos comentando el asunto. Bueno, y ya es consuetudinario cliente de Círculo Magenta el señor Samuel García, gobernador de Nuevo León. Y dirán ustedes, ¿y ahora por qué? Bueno, pues porque esta semana se han dado toda una serie de situaciones que vuelven a revelar el modus operandi en el que está ejerciendo como gobernador y socio del despacho de su padre, Samuel García Mascorro, y de su medio hermano, Samuel García Villarreal. Estos personajes que pues se han dedicado a facturar, a vender facturas y a limpiarles los expedientes a muchas empresas. Y la última que salió, pues nada más y nada menos que
la de ¿Con cuál de todas? comercializadora Don Cacahuato. Sí. El nombrecito está esto muy sabroso, en donde te firman con esa empresa 14 contratos por 820 millones de pesos para surtir el alimento al DIF. Papillas para los niños. Sí. Digo, o habrá niños chiquitos, jóvenes, no jóvenes, pero menores, pero ¿qué comen esos muchachitos? O sea, pollito, arrocito, frijolitos. Huevito. No hay nada Nada. sofisticado como para No. una operación de este tamaño. No es la primera, ya venía antes una operación en donde a la empresa Yace que da los alimentos a los penales, pues le habían hecho contratos que llevaron a entregarle al despacho del papá 202 millones de pesos. O sea, de los 900 millones de contratos se pagaron 200 millones al Ay, no. despacho. Así es. Y aquí la pregunta es, ¿cómo está esta dinámica en donde se habla de que la empresa comercializadora Don Cacahuato es parte de un consorcio que son clientes del despacho del papá de Samuel García y del propio ¿Y del Samuel propio gobernador? García? ¿Sí? Sí. Todos Marcela. los caminos llegan al despacho. Así Marcela. es. Todos los caminos llegan al despacho, no a Roma. ¿Qué más necesitamos poner en la lista? Es que no, de verdad no estoy entendiendo. O sea, juicio político, presupuesto, deuda. el terreno, el no terreno, o sea, ¿qué más? Tiene el Estado en crisis, ya lo hemos dicho 1000 veces, de todo, hídrica todavía, aunque diga que no. Entonces, ¿qué más se necesita en la lista para hacer algo? Para hacer algo, porque siento que sí la gente quiere hacer algo. La gente ya en redes sociales, que es su plataforma, no está contenta. Se nota, Es evidente. es evidente el descontento. Ahora con el DIF, con los niños no. O sea, Mariana se jactaba con el bebé, con el niño Emilio, con el tal, con tal, pero los usaste, Mariana. O sea, usaste al niño y aparte robaste. Eso es antiético en todo el sentido de la palabra. Pero no dejemos de ver una cosa, Marcela. El personaje que firmó y autorizó Miguel los Sánchez. famosos contratos, Miguel Sánchez. Miguel Sánchez, es nada más y nada menos que este personaje que también le estalló en las manos el problema del niño que murió violentamente Sí. en el DIF Fabriles, Sí, cuyo Ángel. expediente está abierto. Y que para sacarlo de esa bronca, para que no salpicara a Mariana, se lo llevaron a ser presidente de Movimiento Ciudadano Imagínate. en Nuevo León. Es decir, trae ese muchacho ya en sus espaldas el asunto de los contratos de Don Cacahuato, el asunto del homicidio o la imprudencial en el DIF Fabriles y pues lo que se acumula. Pero no has dicho lo más A importante ver. de Miguel Sánchez. Trabajó 8 años en firma jurídica y fiscal abogados. A ver, ¿Qué hace, explícanos eso. ¿Qué hace un abogado fiscalista haciendo no. política social y política de desarrollo familiar en el DIF? Desde que pones ahí a un personaje Sí, sí, que no sí. está capacitado, eso ya es una falta Ya. de ética total, Sí. por más que sea amigo de Mariana Rodríguez Cantú y de Samuel García. El tema es que esto ya es un modus operandi. Todos los ex empleados de firma jurídica y fiscal que ahora abarrotan el gobierno estatal de Samuel García han sido acusados en alguna u otra instancia de algún tipo de extorsión. El caso de Carlos Mendoza Cano en El la Unidad de primero. Inteligencia Financiera, el primero. El caso de Félix Arrati en el SAT estatal y también en la Secretaría de Medio Ambiente, que muchos empresarios pueden testificar de todo lo que les pedía en las famosas auditorías ambientales a modo. El caso, por ejemplo, de Carlos Contreras Segovia, este personaje de la Dirección de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Finanzas, que si bien no trabajó en el despacho, era el conecte de firma jurídica y fiscal en el SAT federal y ahora es quien revisa todos los permisos de importación de hidrocarburos. Qué casualidad que García de Mascorros, firma jurídica y fiscal. Eres muy elegante, Rodrigo. ¿Qué dijiste? Qué casualidad. ¿Las exportaciones de qué? Las importaciones de hidrocarburos. Se llama guachicoleo eso. Huachicoleo. Ah, bueno. Exactamente. Las exportaciones. Es muy elegante. Sí, sí, Pero sí, qué muy casualidad que en el momento en que ese personaje que era el conecte de firma jurídica y fiscal ahora tiene ese rol en el gobierno del estado, Claro. pues se registran más de 300 millones de pesos de transferencias de empresas huachicoleras o presuntamente huachicoleras o de servicios energéticos a los despachos de la familia García Sepúlveda y García Mascorro. A ver, vamos a ¿Pero entender, qué pasa? vamos a entender algo. Yo creo que ahorita el Congreso, que todavía es mayoritariamente prianista,
pues no le interesa acelerar el juicio político porque obligaría a hacer una elección. Tiene que ser después de la primera semana de octubre. Pero para entonces ya está el nuevo Congreso. Y en una negociación con... Y estamos en los jaloneos Por supuesto. de cómo va a quedar ese Congreso, que no va a ser, por supuesto, ni morenista ni naranja, pero pues cuánto se completa o no para hacer el famoso juicio político. Dicho eso, ¿quién va a ser en su momento? Porque yo creo, siento, y así lo intuyo, que de una u otra manera el PRIAN y Morena y el PRIAN ya se pusieron de acuerdo en algo. Ya no se puede sostener a Samuel García. Por supuesto. Porque como ahorita bien decías, trae el Estado patas para arriba, la deuda a corto plazo, porque no puedo usar otra, se fue de 2.500 casi a 10,000 millones, Sí, no. cuadruplicada. Los homicidios, ahorita tú comentabas, digo que somos el epicentro ya de producción de fentanilo, pues no en balde, en el primer semestre de este año van 800 y pico de homicidios. Casi 900. Contra el mismo periodo del año pasado eran 500 y pico. Se duplicó. No duplicó, pero se puso 65, 70% más. Es muchísimo. Y yo nada más un comentario al margen de esto. ¿Por qué el general que estaba desmantelando laboratorios clandestinos en Nuevo León fue súbitamente enviado a Chiapas? Bueno, hay que preguntar por qué. No, Chiapas, El general aparte. Chiña. Sí. Sí, no. Bueno, Y ellos en Nueva York. pero además de eso, en donde levantes cuestiones, en la cuestión de agua, en la cuestión de las reparaciones, en todo donde levantas algo, le salen al señor Samuel García cucarachos. Y a la familia también. Y lamentablemente a alguien que no merecía ese destino, que es Mariana Rodríguez, porque ella tenía bien su área de influencia y su negocio, ya entró en el Ya es jueguito cómplice. y es cómplice de todas esas cuestiones. Y muy lamentablemente, pues esto va a terminar muy mal. Y entonces, bueno, pues los días están contados. Estamos a semanas de que esto tenga un desenlace para bien o para mal. Y de esto, ¿qué dices tú, Alejandro? Pues mientras Samuel García se ha dedicado a dilapidar su capital político que le quedaba, hay una cosa que ha ido acumulando y eso es dinero. Así es. Y eso lo podemos ver en la última revelación que hace el periódico El Norte, donde a un contratista del gobierno que le dieron un contrato de 350 millones de pesos, le devolvió al despacho por servicios fiscales 40 millones de pesos. Estamos hablando de 200 más 40 más Ya perdimos la 5, cuenta. lo que sea. Pero esto es importante porque precisamente el jueves, Carlos de la Fuente, el líder del panista del Congreso, denunció directamente a Mike Flores que estaba comprando a diputados. El jefe de la oficina El jefe de la oficina del gobernador que estaba comprando las voluntades de políticos que van a entrar en la próxima legislatura. Esto sería anecdótico si no fuera porque ya otros diputados han denunciado. Porque ya sucedió. Y ha sucedido. Es decir, el gobernador Samuel García presuntamente quiere comprar las cosas a billetazos. Y lo que se habla mucho es que en esta disputa por la alcaldía de Monterrey, pues hay dos magistrados del Tribunal Electoral en Nuevo León que tienen presiones fuertísimas. Que me dicen que uno ya se fue a Asia a vivir unos meses, ¿eh? A mí no me extrañaría. Asia. Órale. A mí no me extrañaría que hubiera Ese es un punto presiones importante. de políticas y presiones, pues como están acostumbrados en la casa. No, como cuando llegabas a la disco, lo dije una vez, de que a billetazos, pues yo entro, yo pago, yo pongo, yo... Y creo que eso pues es el capital que le queda al gobernador. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. La última bala que le queda a Samuel es el dinero, porque aquí hay que desmontar una mentira que no es verdad, que es Claudia Sheinbaum está protegiendo a Samuel García. Por supuesto que no. Hubo una fotografía a modo que alcanzó a conseguir Samuel Súper García. No te voy a decir cómo. O bueno, yo tengo la información. Plantéalo, Ramón. Samuel insistentemente le pidió cita a Claudia, que es que para cosas del Estado, y llegó con Mariana, sin anunciar a Mariana. Y a la hora antes de irse, a la malagueña sacó la foto. Pero no hay ninguna intención de Claudia Sheinbaum de intentar proteger a Samuel García, ni de enviar
un comunicado al Poder Judicial de rescate en la elección de Monterrey. Además, Mariana no quiere ser la próxima alcaldesa, no queda en duda. Si alguien ve el editorial de este pasado jueves de Héctor de Mauleón en el Universal, se va a dar cuenta de lo que está sucediendo aquí en Monterrey. Dice, una tormenta para Monterrey. Lo que está sucediendo en los conflictos entre el cártel del Golfo, que casualmente le están limpiando el terreno a alguien en un momento en que se libera Osiel Cárdenas por la detención de la Kennedy de su mano derecha, en un momento en el que el cártel del Noreste está reclutando gente para asesinar a gente del cártel del Golfo y que sigue operando aquí gente, específicamente San Pedro Garza García, del cártel de Sinaloa. Está Nuevo León en un epicentro criminal de huachicol, tráfico de migrantes y tráfico de droga y, por supuesto, lavado de dinero. Claro. Esa es la realidad. Y esa realidad no se puede combatir con un gobernador que es un lame duck, con un gobernador que no tiene autoridad, que no está dispuesto a reconocer el Congreso y que no tiene una política clara de seguridad. Es decir, Nuevo León tiene que ver hacia adelante con un liderazgo claro que haga frente a retos tan significativos e importantes como esta guerra de cárteles en Monterrey. ¿Pero dónde están los regios? Bueno, ahí la pregunta, y con eso quiero rematar. ¿Dónde está el Consejo de Nuevo León? Ajá. ¿Dónde está el liderazgo en el sector privado? ¿Dónde están los liderazgos de Vertebra y todas estas organizaciones que están ahí siempre saliendo a decir? Todos están calladitos, se ven más bonito. Nadie quiere decir nada. Señores, este silencio y esta falta de capacidad de asombro frente a los estropicios de un gobernador delincuente, extorsionador, y que usa el despacho de su padre como instrumento, como arma para poder ir contra los adversarios, va a pagar un precio muy alto. Tardará más en la medida en que todos sigan callados.